Hola a todos, aquí una nueva parte de qué hubiera pasado si Issei era abandonado parte 3. Bueno gente, estas personas que aparecen aquí en las imágenes son Dreyfus Celtris y Elaine. El de rojo es Dreyfus Celtris, es el otro, y claramente Elaine es la mujer XD. Y otra cosa más, ya que esta es la primera vez que lo digo en todos los videos que he subido, pero me gustaría que le den like para saber si les gusta esta teoría, y si quieres también pueden suscribirse para no perderse ninguna teoría que subo. Bueno, sin más nada que decir, empecemos con este video de Issei. Lord Gremory había castigado a Rias y su séquito por mentirle a su propio padre, mientras que Issei y su grupo se dirigían de nuevo a su casa, y pasarían los días donde ninguno había visto a Rias y su séquito, e Issei y Elaine habían pasado más tiempo juntos, haciéndose cada vez más cercanos, hasta que mientras que Issei y su grupo estaban en un bosque apareció una figura de la nada, mientras que Issei, Dreyfus Celtris y Elaine se ponían en guardia, y persona encapuchada diría: tranquilo, yo no vengo a pelea, solo vengo a darles un mensaje de mi amo, y es que se preparen, que el fin de todo llegará pronto y que se vengará de ustedes por encerrarlo por muchos años. E Issei diría que quién era su amo, y la persona diría: ustedes ya saben quién es mi amo, y sin nada más que decir me marcho, mientras que todos se relajaban, y Celtris diría que él era muy poderoso y no creía que fuera un simple mensajero, mientras que Issei diría que era cierto y que si ese era el poder de los soldados de Black, que necesitarían mucho más que las aliarse con los dioses del Olimpo. E Issei diría que muy buena idea, así se dirigirían al Olimpo, donde al llegar a la entrada habrían unos guardias diciéndoles que quiénes eran ellos, e Issei diciendo que su nombre es Issei Oudou y que Zeus lo conocía, así los guardias contactando con Zeus y este dando el permiso de que entrarán, así pasando y yendo donde Zeus hasta llegar a él, y Zeus diría que era un gusto volver a verlo, a lo que Issei contesta que el gusto era de él, así Zeus preguntándole que qué hacía allí, y Issei contándole de la traición y cómo despertó y la guerra que se aproxima, a lo que Zeus se sorprendería y diría que le gustaría probar sus poderes para ver qué tan fuerte se ha vuelto, a lo que Issei aceptaría, pero Zeus diría que él no pelearía y que en su lugar pelearía con Hércules, a lo que Issei responde que él tampoco pelearía y que en su lugar pelearía Elaine, a lo que Zeus pregunta que si ella era fuerte, a lo que Issei diría que ella es la más débil de su grupo, pero eso no, ella es cientos y cientos más fuerte que el Gran Rojo, a lo que Zeus se sorprendería e irían a un campo de batalla, a lo que Hércules estaría frente a frente con Elaine. El primero en ir a dar un golpe fue Hércules, a lo que Elaine lo esquivaría fácilmente, así Hércules seguiría intentando, pero Elaine lo seguiría esquivando fácilmente, sorprendiendo a Zeus, a lo que Hércules se alejaría un poco y sacaría todo su poder e iría a atacar a Elaine, pero esta lo pararía con una mano, agarrándosela y apretándola, arrodillando a Hércules, mientras que gritaba por el dolo, a lo que Zeus quedaría muy sorprendido y diría que la batalla ha acabado, a lo que Issei le diría que se detuviera, así Elaine soltando a Hércules e iría a abrazar a Issei, y Zeus diría que estaba bien que haría la alianza con él, así Issei y los demás se irían a su hogar y seguirían pasando los días, y mientras que paseaban por las calles se encontrarían con Rias de las demás, pero Issei los ignoraría, pero Rias lo llamaría y diciéndole que la perdonara y que se arrepiente por todo lo que le importa sus disculpas, ya que lo engañaron con Kyojin y que él había hecho todo por ellas, pero ellas lo abandonaron por otro hombre, a lo que Rias responde que ya no estaban con Kyojin ya que solo las utilizó y que quieren que todo vuelva a como estaba antes, a lo que Issei le responde que sigue siendo una estúpida, ya que ahora que no tiene a Kyojin quiere que vuelva como si nada hubiera pasado y que solo es una ignorante, a lo que Rias empieza a soltar unas lágrimas y le diría que por favor vuelva a ser su peón, que lo necesitaban, pero Issei muy enojado por lo ignorante que es Rias y no diría nada y seguiría junto a los demás, así dejando a las Gremory triste, pero Rias diría que no se rendiría fácilmente y que haría todo lo que sea para que vuelva con él, así yéndose y pasando los días hasta que Issei se dirigía donde Xerxes y diciéndole que lo necesitaba para poder proteger a los humanos de esta guerra que se hará, a lo que Xerxes diría que como lo harían, a lo que Issei diría que una dimensión de bolsillo para meter a todos los humanos, a lo que Xerxes se sorprendería y diría que eso es imposible, pero Issei diría que para ellos nada era imposible, así Issei y Xerxes irían al mundo humano, a lo que Issei llamaría a los demás y le diría que harían eso, así todos yendo con Issei y haciendo una dimensión de bolsillo igual a todo Tokio y metiendo a los humanos sin que estos se den cuenta, así después de terminar Xerxes estaría muy cansado y los demás estarían también cansado, pero no mucho, a lo que Issei muy serio le diría a Xerxes que le diga a los otros Mous que se preparen, que la guerra empezará en unos días, a lo que Xerxes aceptaría y se iría a su castillo para decirle a todos los soldados del inframundo y avisarles a los otros Mous del cielo, y Grigori e Issei le diría a Dreyfus que vaya a avisar a el Olimpo que se prepare, que en unos días podrían atacar, a lo que Dreyfus aceptaría e iría, e Issei le diría a Celtris y Elaine que lo acompañen, a lo que los tres fueron donde Odin y le diría que se prepare y
y este diría que estaba bien e Issei junto a los demás volverían, pero en el camino Elaine le preguntaría a Issei que en qué momento hizo la alianza con Asgard, a lo que Issei diría que Odian lo contactó y le dijo que quería ser su aliado para esta guerra, ya que se enteró que Black despertó y que no quería quedarse con los brazos cruzados mientras que Inocentes muere sin piedad, a lo que Zeldris y Elaine se sorprenderían por las grandes palabras de Odian, a lo que Zeldris diría digno de Odin, y llegarían a su hogar. A los momentos llegaría Dreyfus y diría que se tardó un poco más ya que tuvo que hacer algo, a lo que Issei le preguntaría que qué era y Dreyfus diría que le tuvo que dar una lección a Hades ya que se rebeló contra él, a lo que Issei diría que estaba bien, y así pasando los días donde Issei sentiría que un inmenso ejército malvado se dirigiría así Tokio. Así le diría a los demás que vayan rápido y les digas a los Maorus. Odin y los tres se iban a dirigir donde los demás, pero justo sentirían el poder de las tres facciones junto a Asgard y el Olimpo, a lo que saldrían de su hogar y Odin se podría enfrente de Issei y le diría que estaban listos para la pelea, a lo que Issei vería el inmenso ejército y vería que también se encontraba Thor, Loki, Rosewise, Hades, Atenea, Poseidón y demás, a igual que los ejércitos de cada uno, las tres facciones Asgard y el Olimpo, a lo que Issei se pondría feliz y vería de lejos que vendría un inmenso ejército como el suyo y vería a 4 siluetas volando. Hasta aquí esta parte. ¿Qué pasará en la siguiente parte? ¿Quién serán esas 4 siluetas? ¿Cómo resultará la guerra? ¿Quién ganará? Todo y más en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, bye.